Buenos días, hermanos. Es una bendición de nuevo poder compartir la palabra del Señor con vosotros después de 2 meses, y aprovecho para agradecerle a los hermanos que lo han hecho posible, los que han permitido que yo descanse 2 meses, a Eloy y a Efraín especialmente. Es bueno reflexionar de vez en cuando y tomarse un respiro y aclarar algunas ideas, siempre es bueno, ¿no? Después de un viaje, de vez en cuando hacer un parón en el camino. Así que retomo las predicaciones en un pasaje que continúa con uno que ya vimos hace unos meses, que es en 2 de Crónicas, capítulo 14, que trata del comienzo del reinado del rey Asa. Hace unos meses estuvimos viendo el reinado de Abías, que era su padre, y hoy vamos a ver en el reinado de Asa algunas lecciones importantes que podemos aprender de su vida y de sus decisiones. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 14 de 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 14, dice así la palabra del Señor. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar para que Él nos bendiga y también me ayude a compartirla. Bendito Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Padre, y ahora estamos, tu iglesia, expectante para ver, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, que mostrarnos. Habla, Señor, a cada uno de nuestros corazones, sabiendo cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra situación, y te ruego, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, y que trace bien la palabra de verdad. Te lo pido, Padre, y te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo, que lo hace posible. Amén. Todos hemos visto películas de estas que como no estés atento no te enteras de nada.
y aparece una escena, normalmente, pues no sé, un crimen, algo importante, ¿no? Y de pronto aparece un letrero que dice, 1 año antes. Y el tío que habían matado resulta que está vivo. Y si no te das cuenta, le tienes que preguntar a tu mujer o tu mujer a ti. A mí me da mucho coraje que me vayan preguntando cuando veo una película. Y te tienen que preguntar, ¿este no lo habían matado? No, es que es 1 año antes. Entonces, es una manera de contar una historia, ¿no? Lo que ha pasado tiene una explicación. Y para entender lo que ha pasado, tenemos que retrotraernos a un tiempo antes. Bien, es lo que hace precisamente el cronista, el que escribió Crónicas. Crónicas es un único libro en el hebreo, aunque nosotros lo tenemos dividido en primero y segundo de Crónicas. Crónicas fue escrito en el año 400, cuando había pasado 80 años desde que Judá volvió de la cautividad de Babilonia a Jerusalén y a restaurar el templo y a volver a poblar el reino de Judá. Ese reino ya nunca fue más un reino, sino que se convirtió en una de las muchas provincias de Persia. Y el cronista ahora nos retrotrae 500 años antes. Hermano, lo que está aquí hablando el escritor inspirado no está dirigido al tiempo en el que vivieron bajo el reinado de Asa. Está dirigido a ese pueblo que añoraba su pasado y que se lamía las heridas pensando qué es lo que hemos hecho mal, cómo podíamos haber evitado lo que nos ha ocurrido. Y todo el libro de Crónicas tiene que ver con eso. Y fijaros cómo primero de Crónicas comienza con la genealogía más grande que hay en la Biblia, 9 capítulos, que nos lo solemos saltar, porque la genealogía parece que no tienen importancia, pero la tiene. 9 capítulos que va desde Adán hasta el último de los judíos que volvió de la cautividad a Jerusalén. ¿Y por qué comienza el libro de Crónicas con esa genealogía? Es muy importante, hermano. Y comienza con esa genealogía porque el escritor inspirado quiere que el pueblo de Dios, que volvió de la cautividad, que añoraba su pasado, que quería entender y necesitaba entender por qué había pasado todo lo que les había pasado, tenía que saber que seguía siendo el pueblo de Dios, el heredero de las promesas. Dios le había prometido a Adán bendición a cambio de obediencia. Hizo un pacto con él. Igualmente lo hizo con Noé. Igualmente lo hizo con Abraham. Y lo hizo con Moisés. Y lo hizo con David. El pacto fue siempre el mismo. Las condiciones del pacto eran bendición por obediencia. Dios seguía siendo el mismo. El pacto seguía en vigor. Y el pueblo de Dios seguía siendo su pueblo. No había cambiado nada. Eran ellos los que tenían que cambiar. Y tenían que entender qué es lo que había pasado. Dios no se había desentendido de su pueblo, pero quería que aprendieran de los errores. Hermano, qué importante es que aprendamos de los errores, que aprendamos a pararnos y mirar hacia atrás cuando hayamos perdido alguna bendición, cuando añoremos ese pasado y pensemos qué es lo que hemos hecho mal. ¿Qué debimos hacer y no hicimos? ¿Qué es lo que hicimos y no debimos hacer? Porque si no aprendemos de nuestros errores, nos perdemos lo mejor, hermano. Porque nos vamos a equivocar más veces de la que vamos a acertar. Y si no aprendemos de los errores, pues entonces nos perdemos lo mejor. Había llegado el momento de volverse a Dios. Las cosas debían de cambiar. Y ahora ya nos vamos, hermano, 500 años antes. Ya estamos en tiempos del rey Asa. Habían pasado 60 años de decadencia espiritual.
Con David se acabó el último rey del cual se dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. De Salomón no se dice, empezó bien y acabó mal, muy mal. Y luego vino la división del reino y Roboam, su hijo, que se quedó con el reino de Judá y las tribus de Judá y Benjamín, tampoco lo hizo bien. Y luego vino el hijo de Roboam, que fue Abías, y aunque reinó 3 años, en 3 años le dio tiempo de hacerlo muy mal. Él pensó que por ser el pueblo de Dios tenía derecho a que Dios le bendijese, ¿recordáis? Y el Señor le libró de la batalla contra Jeroboam, a pesar de que él era un hombre orgulloso y exigió sus derechos. Estamos en el lugar correcto. Aquí está el templo, aquí tenemos los sacerdotes, somos el pueblo escogido. Somos los descendientes de David, los descendientes del pacto, los herederos de la promesa. Señor, nos tienes que ayudar. Tenemos derecho. Y el Señor le ayudó, hermano. Pero ¿recordáis lo que dijimos cuando vimos la vida de Abías? No necesariamente cuando te va bien las cosas, es que estás haciendo bien las cosas. Dios a veces tiene misericordia de nosotros y sigue con sus planes, con sus propósitos, con nosotros o a pesar de nosotros. Quiere decir que no necesariamente cuando nos va bien es que lo estemos haciendo bien. Dios ayudó a Judá a vencer en la batalla contra Jeroboam, el rey de Israel, pero eso no significaba que Abías lo estuviese haciendo bien. Abías solamente reinó 3 años y le sucedió su hijo Asa. Asa reinó 41 años. Fue el tercer rey que más reinó en todo Judá. Y de él se dice, no al final de su vida, como suele ocurrir con los reyes que hacen lo bueno, sino al principio de su vida, que tuvo el país sosiego por 10 años, el reino tuvo paz, y dice que Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Lo hizo al principio de su vida. Él fue una bendición para Judá, y no solamente durante el comienzo de su vida, sino durante todo su reinado. Dios le dio paz a Judá por medio de un rey que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Fue bendecido y también fue de bendición. ¿Cómo lo consiguió? De nuevo recuerdo lo que digo muchas veces, hermano. No nos fijemos en el protagonista de la historia como si fuera el rey Asa. No debemos aprender de los hombres. Solo hay alguien que no es como nosotros, que es Jesucristo. De él sí debemos aprender, que era un hombre perfecto, pero este hombre ni ninguno de los que hay en la Biblia son perfectos. No son los protagonistas de la historia, Dios es el protagonista. Es de Dios quien debemos aprender. Y estas personas que aparecen aquí, sus historias, solo son personajes secundarios del personaje principal y el protagonista, que es Dios. Y no se dice de Asa que fuera bueno. Muchas veces dividimos los reyes de Judá, porque de Israel de ninguno se dice que hiciera lo bueno, pero de Judá hay 8 reyes, de los que se dice que hicieron lo bueno. Pero no se dice que fueron buenos. Bueno no hay uno, ni uno, sino solo el Señor. Pero ellos hicieron lo bueno y lo recto. No que eran buenos, pero sí que hicieron lo bueno. Así que no hay los 8 reyes buenos, no. 8 reyes que hicieron lo bueno, aunque no eran perfectos, como veremos al final de la historia de Asa cuando nos toque. Sin embargo, hizo lo bueno y lo recto porque se sabía delante de la presencia de Dios. Sabía que su vida y su responsabilidad como rey era una responsabilidad y un compromiso con Dios, del cual o de los cuales debían rendir cuenta al Señor. Y eso
supuso una carga en su vida que le llevó a hacer lo bueno y lo recto, no para ser bendecido, sino para agradar a Dios. Debemos entender eso, hermano. Nosotros como cristianos ahora tenemos mucha más información y sabemos que la salvación no es por las obras, ¿verdad? Bien, la bendición tampoco es por las obras, es por gracia. ¿Recordáis a Abías? Abías no se merecía ser bendecido, aun cuando hiciera lo correcto. La salvación y la bendición también es por gracia. Y entonces, ¿dónde dejamos el pacto? Bendición a cambio de obediencia. Bien, hay una cosa por medio. La bendición es el final. La obediencia es el principio, pero en medio está el propósito para el cual tú obedeces. Y no es para ser bendecido, es para agradar a Dios. Es para agradar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando tú buscas la bendición, estás equivocando el blanco. Y estás manipulando a Dios. Estás colocando a tu vida a ser agradado por Dios, en lugar de colocar a Dios en el centro de tu vida y buscar agradarle a Él. El propósito es agradar a Dios y la consecuencia es que vamos a ser bendecidos con toda seguridad. Y la maldición, hermano, como la oscuridad no existe. La bendición no es otra cosa que la ausencia de bendición. Igual que la oscuridad es la ausencia de luz. Cuando Dios maldice a su pueblo, no es algo negativo que parta de Él no parte nada malo, es retirarle la bendición. Cuando no eres bendecido, estás siendo maldecido. Y no viene de Dios, viene de tu propia actitud, lo que hay en tu corazón. No se trata solo, hermano, de un cambio de conducta. No se trata de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Se trata de un cambio en el corazón. Y eso no lo puedes hacer tú solo. Solo Dios lo puede hacer. Hoy sabemos que es por medio de Cristo que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Tenemos más información. Pero en aquel entonces los hombres de Dios entendían que ellos por sí mismos no podían agradar a Dios, porque Dios mira el corazón. Dice David a Salomón: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Veis? Bendición a cambio de obediencia, pero que procede de un corazón contrito y humillado, que reconoce la autoridad de Dios y que busca agradarle a Él y no ser agradado. Y para ello tenía que hacer cambios en su vida. Primero en su propia vida. Asa primero ordenó su vida. Él hizo lo bueno y lo recto, lo hizo él. Y después hizo los cambios necesarios para que en lo que dependiese de él, Dios no fuese no solo ofendido, sino que fuera correctamente adorado y en exclusiva. Dice que quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Los lugares altos eran lugares de adoración a Jehová antes de que se construyese el templo. Antes de que hubiera un lugar único para adorar a Dios, se adoraban en los lugares altos. Todavía hoy la mayoría de las iglesias se colocan en lugares altos. El lugar alto de San Fernando, el Cerro. El lugar alto de Chiclana, Santa Ana, ¿veis? Lugares altos. Eran lugares de adoración. Y antes del templo, en Judá, habían lugares altos donde se adoraban.
¿Qué ocurrió? Que después de que se construyó el templo se debió de unificar la adoración. Había un lugar donde todo el pueblo tenía que ir y esos lugares ya deberían de haber dejado de existir. Sin embargo, ahí seguían haciéndole la competencia al lugar correcto donde Dios había dicho que había que adorarle. Y luego estaban la idolatría, especialmente los símbolos de Asera. Y es curioso, hermano, Asera significa árbol. Y eran, cuando los profetas hablan de que se postraban delante de todo árbol frondoso o se postran delante del árbol, ¿vale? Tiene que ver con que habían árboles que se sembraban y se colocaban encima una imagen. Y ahí se adoraba a la diosa Asera, la diosa que en los fenicios se llamaba Astarte. ¿Habéis escuchado Astarte por aquí? En este tiempo, en tiempos de que se escribió el libro de Crónicas por Esdras, ya los fenicios andaban por aquí y había imágenes de Astarte. Hace poco apareció una imagen de Astarte en la Algaida, en Sanlúcar, y estaba representada por la diosa con un niño en brazos. Era la diosa de la fertilidad, ¿vale? Y también en su culto se usaba la prostitución sagrada y se lo colocaba en un pilar. Es sospechoso, ¿verdad? ¿Te suena lo de un pilar y encima una imagen de una mujer con un niño? En Zaragoza, hermano, hay una representación de un pilar, de la Virgen del Pilar, que por eso se llama el pilar, porque estaba encima de un pilar y colocan la imagen. Bueno, todo eso Asa intentó de quitarlo. No lo que pudo quitar completamente, pero sí inició las reformas para quitar aquello que era ofensivo para Dios y también para restablecer el culto en el lugar correcto y quitar ese tropiezo que era la idolatría para el pueblo de Dios. Y también reconoció, hermano, que no se podía agradar a Dios sin conocer su palabra y obedecer su palabra. No se trata de agradarle como a ti te parece, sino como Él ha mandado. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Era lo que estaba escrito por Dios, lo que había que cumplir. No se trataba de inventar una teología nueva, sino de cumplir lo que había dejado Dios por escrito. Dios le dijo a Salomón en la dedicación del templo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No se trataba de lamer sus heridas, se trataba de hacer los cambios necesarios para recuperar la bendición de Dios. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Está esperando que su pueblo reconozca sus pecados, se humille y le busque de todo corazón, haciendo su voluntad, la cual está establecida en su palabra. Hermano, la verdadera adoración pasa por hacer los cambios necesarios en nuestra vida para quitar aquello que desagrada a Dios y volver a cumplir lo que Dios dice en su palabra. No hay otra manera. La verdadera adoración se basa en un estilo de vida basado en la obediencia a Dios y en su palabra. Y usó su influencia como rey para transformar también el reino. Hubo dos acontecimientos importantes que trastornó un poquito la paz de Judá durante esos 41 años, y el primero de ellos ocurrió 10 años después del comienzo del reinado. Pero antes de eso, Asa no se confió. Durante ese tiempo en el que hubo paz, él se preparó para la guerra. Y al comienzo del mensaje hemos visto ahí un escudo que aparece en muchas academias militares y que es el lema de muchos ejércitos, que dice, si iuis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Y es así, hermanos, los tiempos de paz son tiempos para prepararse para la guerra. Los tiempos de paz son tiempos de buscar a Dios y capacitarse y fortalecer nuestras ciudades, nuestras vidas, para cuando vengan los tiempos malos. Lo vimos no hace mucho cuando el Eclesiastés, ¿verdad? Tiempo de guerra, tiempo de paz. La vida es así. No va a haber siempre tiempo de paz. Tenemos que contar que los malos tiempos van a venir. Debes cogerte preparado. O como decimos por aquí, que Dios nos coja confesados. Es verdad, que Dios nos coja confesados, habiendo hecho los deberes. Y ahí no había orgullo. Reconoció que la paz que disfrutaban venía de Dios. Dice, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Hermanos, para disfrutar de lo que Dios nos ha dado, Él nos da también la paz. Pero no es para relajarnos, es para fortalecernos, es para edificar y estar preparados para cuando vengan los días malos. No es en tiempos de guerra cuando debemos comenzar a buscar a Dios, porque vamos a estar atorrullados, porque se nos va a venir el tiempo encima. Es en tiempos de paz, en la quietud que el Señor nos da, en esa tierra que el Señor nos ha dado, con paz, donde debemos prepararnos para la guerra. Y reconoció que Dios iba a hacer su parte, ¿verdad? Cuando vinieran problemas, pero que ellos también tenían que hacer la suya. Dice que edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra. Y también formó un ejército numeroso de 580.000 hombres. Dice que traían escudos y lanzas y hombres diestros. Es decir, preparó un ejército en tiempos de paz para cuando viniera la guerra. La paz, hermanos, no es para siempre, porque vivimos en un mundo donde vamos a tener guerra y hay que estar preparados cuando eso ocurra. Dios le había dado la paz y nunca perdió de vista eso, pero tampoco perdió de vista de que ellos también tenían que hacer su parte. A veces oramos, Señor, haz algo, Señor, bendícenos, Señor, danos, Señor, haz. Pero es que nosotros tenemos que hacer también, hermano. No es que colaboremos en la bendición, pero nuestra parte también la tenemos que hacer. Dios pone a nuestra disposición sus recursos para que lo utilicemos. Lo que le dijo Jonatán a los filisteos, ¿recordáis? Dice, Jonatán le dijo a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Él hará su parte, pero nosotros vamos a arriesgarnos, vamos a hacer la nuestra, ¿no? Y Dios le bendijo. Dios no nos lo va a dar todo. Dios no quiere niños mimados. Dios quiere que enfrentemos nuestras responsabilidades. Y eso es bendecido. Y que dependamos de Él, evidentemente. Y llegó la guerra. Llegó la guerra. Dice que salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa, en el año 10º de su reinado. 10 años de preparación, 580.000 hombres en su ejército. Y aparece un grupo Wagner de la antigüedad, porque estos etíopes eran mercenarios de los egipcios, con 1.000.000 de hombres, casi el doble que el ejército de Judá. Pero ¿se acordó Asa de lo que dijo Jonatán? Probablemente. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dice que entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla. Una decisión de fe, hermano, por alguien que se sabía dependiente de Dios. Que el ejército de Judá no era el ejército de Asa, que era el ejército de Dios. Y Dios puede salvar con mucho
o con poco, pero no salió precipitadamente. No salió precipitadamente. Cuando vienen los problemas, hermanos, nos ponemos nerviosos y nos es difícil pensar. Cuidado, hermano, piensa, reflexiona, no salgas a la lucha antes de hacer lo que hizo Asa. Dice que Asa salió para la batalla, pero clamó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ellos no eran los poderosos, eran los que no tenían fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. No salió precipitadamente, sino buscó a Dios, también en la guerra, en la amenaza. Cuando vengan amenazas a tu vida, no te precipites, busca a Dios, busca a Dios. Él está para fortalecer al débil. Es más, su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se acordáis, hermanos? Su poder se perfecciona en la debilidad. No se apoyó en otros ejércitos, no buscó aliados. Su aliado era Dios. De hecho, la guerra no era contra Judá, era contra Dios. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en tu nombre venimos contra ese ejército. Y ese ejército viene contra ti, contra tu nombre, contra el pueblo de Dios. Las guerras del pueblo de Dios son las guerras de Dios. No nos miremos solamente a nosotros mismos, hermano, preparémonos, es verdad. Adiestrémonos, estemos preparados cuando vengan los problemas, pero no nos apoyemos en nuestra fuerza, apoyémonos en el Señor y en que Él puede hacer lo que quiera con pocos o con muchos, porque el poder viene de Él. No esperó las dificultades para clamar a Dios. Clamaba a Él en la paz y cuando vino la guerra le cogió preparado, le cogió confesado. Y realmente no le importaba la derrota por el reino de Judá, sino por Dios. Ellos vienen contra tu nombre. La guerra es contra ti. Si hay una derrota, tú vas a ser perjudicado, tu nombre se va a ver pisoteado, que tu nombre prevalezca. No tiene tanto que ver con que nosotros prevalezcamos, sino es tu nombre. Se identificaba el pueblo de Dios en aquel entonces con Dios. Lo que le ocurre al pueblo de Dios te está ocurriendo a ti. Lo que a mí me debe importar no es lo que nos pase a nosotros, es cómo queda tu nombre. Si queda glorificado o si queda pisoteado. ¿Recordáis lo que le dijo a David al filisteo, a Goliat? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, no estamos luchando por la iglesia, estamos luchando por Dios. Y las luchas, cuando se luchan por Dios, para la gloria de Dios, ahí va a estar Dios a nuestro lado. Él buscó la gloria de Dios en la guerra y en la paz. Y eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. Dice que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y luego en el versículo 13 dice, porque fueron deshechos delante de Jehová. Delante de Asa, delante de Judá, delante de Jehová. Era delante de Jehová que su ejército prevaleció. Y la victoria no fue para Judá, fue para el Dios de Judá, el Dios de Israel. El ejército de Judá era el ejército de Dios. Y por eso ganaron la batalla. Y se llevaron un gran botín. Se llevaron un gran botín de ganado, de ovejas y de todo, ¿no? Y dice que el terror de Jehová cayó sobre ellas. No el terror de Asa, no el terror de Judá, el terror de Jehová. Hasta el enemigo entendió que era Dios quien había ganado la batalla.
que era en el nombre de Dios que ellos luchaban. Y fue un testimonio esa batalla para este 1.000.000 de hombres que lucharon contra el ejército de Dios. ¿Recordáis el pacto? Bendición por obediencia. Deuteronomio 11:22. Si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, nadie se sostendrá delante de vosotros. Aunque tenga 1.000.000 de hombres, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él ha dicho. No tuvieron temor de Dios, tuvieron terror de Dios. Aquel que durante su vida no tenga temor de Dios, acabará sintiendo lo que sintieron los filisteos, terror de Dios, porque de pronto se inflama su ira y en algún día, en algún momento, tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Todo aquel que no le temió en vida, le tendrá terror después de la vida. Así que al final Dios fue glorificado y no su rey, y el resultado de agradar a Dios de esa manera fue que fueron bendecidos. 41 años de paz. Tenían que decidir y decidieron bien. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Esta vez ellos sí que eligieron bien. Y ahora volvamos al principio. Ya no es 500 años antes. Volvamos al momento en que fue escrito esto. Y lo que entendieron las personas que estaban allí, en un país ocupado, que nunca más tendrían rey hasta que 400 años después viniera el Rey de Reyes, Jesucristo, el que era verdaderamente, podía decir que era bueno y recto, porque era su naturaleza, ¿no? ¿Qué entendieron estas personas de esta historia? En primer lugar, que cada uno debe buscar agradar a Dios en lo que deba hacerlo. Que somos de bendición a otros cuando nosotros mismos somos bendecidos porque buscamos agradar a Dios. Que hay que hacer lo bueno y lo recto no para que Dios nos bendiga, sino para buscar su gloria, y cuando eso lo hacemos de corazón, Dios bendice a su pueblo. Que hay que quitar todo obstáculo en tu vida o en sus vidas y en las nuestras, para darle a Dios la adoración que se merece. ¿Qué hay en tu vida que está sirviendo de obstáculo para que Dios te bendiga porque no le estás agradando? Debes quemarlo, quémalo ya. Él reconoció que agradar a Dios pasa obligatoriamente por conocerle, y no lo vamos a conocer si no es a través de su palabra y obedeciendo lo que Él dice en su palabra. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? A veces la falta de bendición tiene que ver con la falta del conocimiento y de la obediencia a su palabra. ¿Estás buscando a Dios en tiempos de paz, si tienes paz? ¿O te estás relajando? ¿Estás buscando a Dios en tiempos de guerra o te estás atorrullando? ¿Estás haciendo tu parte, preparándote para la guerra? ¿Que Dios te coja confesado cuando vengan los momentos difíciles? ¿O vas a esperar a que lleguen esos momentos cuando ya será demasiado tarde? ¿Confías en Dios, hermanos, en tiempos de guerra? Aquí hay hermanos y hermanas que nos dan ejemplo de que se puede hacer eso. En tiempos de guerra, en tiempos de prueba, confiar en el Señor. Apostar porque el Señor puede con mucho o con poco, y fortalecernos y darnos la victoria en Él. Y cuando eso acaba y cuando lo hacemos, hermanos, qué bendición. Pero sobre todo, qué manera más preciosa de darle la gloria a Dios, que hasta los incrédulos se quedan con la boca abierta y dirán, wow,
El Dios de esta gente es un Dios poderoso, es el Dios verdadero. Hay que buscarle antes de enfrentar la prueba. No esperes a que venga la prueba. Y buscar la gloria de Dios, que su nombre sea en alto, que sea glorificado, es la única manera, hermanos, de agradarle, de bendecirle. Buscad el reino de Dios, su justicia, y tú vas a ser beneficiado, ¿verdad? Dios te va a dar todo lo demás. Pero la gloria de Dios, hermano, huye del consumismo religioso. Huye, lo digo muchas veces, hermano, porque es un cáncer en las iglesias últimamente. No vengas aquí a ser bendecido, sino a darle la gloria a Dios. Y te aseguro que vas a ser bendecido. Pero no uses a Dios como manipulando, como intentando abrirle la mano para que te bendiga. El propósito no es ese es el resultado. Y no solamente te vas a beneficiar tú, que Dios te va a bendecir, porque su pacto sigue vigente, sino que va a beneficiar a todo su pueblo, a todos nosotros. Ahí es donde el Señor va a enviar bendición y vida eterna, cuando su pueblo reconoce sus errores, rectifica y se humilla delante de Él y busca hacer las cosas como a Dios le agrada, como Dios quiere. El próximo domingo que predique hablaré acerca del capítulo siguiente, el capítulo 15, y tiene que ver con que eso no lo podemos hacer cada uno por su lado. Tenemos que ponernos de acuerdo como iglesia. Si añoramos algo del pasado, vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que debimos hacer y no hicimos? ¿Qué es lo que no debimos hacer e hicimos? Porque Dios está pronto a perdonar. Su mano está extendida para bendecir. Pero la pelota está también en nuestro tejado, hermano. Nosotros tenemos que reflexionar. Y no individualmente solamente, sino como pueblo de Dios y como iglesia también. Eso es lo que ellos aprendieron, el mensaje que recibieron en tiempos de Esdras, donde probablemente fue escrito el libro de Crónicas. En tiempos de Asa, ellos escogieron bien, eligieron bien, escogieron la bendición. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Lamernos las heridas o rectificar para darle la gloria a Dios y que el Señor vuelva a bendecirnos? Si todavía no lo está haciendo, o si lo está haciendo, pero hemos perdido algunas cosas. Espero que también elijamos bien, como creyentes y como iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra cómo tú eres un Dios misericordioso, un Dios que tiene paciencia con tu pueblo, un Dios que amas a tu pueblo, Señor. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras caídas, tú estás ahí pronto a perdonar. Señor, vemos, Señor, que tú lo que nos quieres es bendecir, que elijamos bien, que elijamos agradarte, Señor. Yo te ruego, Señor, que si en algo te he ofendido, si he hecho algo que no debía, si he dejado de hacer algo que debía hacer, si he pecado, Señor, contra ti, que me perdone. Y me ayude, Señor, a hacer los cambios en mi vida para agradarte. Igualmente, Señor, todos nosotros como iglesia te pedimos lo mismo, Señor. Deseamos, Padre, tu bendición para nosotros. Pero sobre todo, Señor, danos un corazón humilde que no desee solamente ser bendecido, sino sobre todo agradarte en todo. Te lo pedimos, Señor, en dependencia del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo que lo hace posible. Amén.